compartir una palabra del Señor, pero antes de todo eso, quiero pedir a los niños que vayan a su culto infantil con los adolescentes, por favor, que vayan, que lleven ofrendas, lleven sus Biblias. ¿Dónde tiene su Biblia? Los niños, ¿dónde tienen su Biblia? Lleven su Biblita, ¿ya? Y los que están atrás, pues sentarse un poquito más adelante, por favor. Adentro, adelante, no hay problema. Mientras los que estamos acá pueden abrir su Biblia en el libro en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21. Son libres. Son libres. Juan capítulo 14, verso 21. Y mientras usted lo abra en su Biblia o en su teléfono, le invito a que se ponga de pie, por favor, para leer todos juntos, con reverencia a la palabra del Señor. Mientras ustedes lo vayan encontrando, Juan capítulo número 14, verso 21. Hoy día es más protocolar por el domingo. Ayer éramos sabatistas. Hoy ya es más protocolar. Así que nos ponemos de pie. Si no tiene Biblia, nos pongamos de pie, lo leemos todos juntos. Y la vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama, el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré en él. Digámoslo de nuevo. El que tiene mis mandamientos, ¿cierto? Y los guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Le damos un aplauso al Señor. Puede tomar su asiento. A mí siempre me llamaba la atención cuando el Señor habla a través de su palabra. Está muy fuerte, ¿o no? ¿Cierto? Está muy fuerte. ¿Se la pueden bajar? Quiero me ayude con la voz para que sea más grave, hermano, porque no sé qué pasó, porque yo no he gritado nada estos días. Yo no he hablado fuerte estos días. A mí siempre me llamaba la atención cuando la gente, el cristiano, tiene un encuentro con Dios. El problema es que cuando la gente no tiene un encuentro con Dios, ahí es el verdadero raíz de todos los problemas. Y un encuentro con Dios deja una marca imborrable, profunda, sincera, honesta, define nuestras prioridades, nos trae paz en medio de las tormentas, exige una respuesta de obediencia cuando tenemos un encuentro con Dios. No lo sugiere, sino que nos obliga, estamos obligados a responder a Dios de una manera de nuestra obediencia. En el antiguo pacto, por lo general, cuando Israel perdió el norte, uno de los profetas dice: a mí no me interesan sus sacrificios, ni sus ofrendas, yo lo que quiero es su obediencia. Esa era la importancia de todo esto, es la obediencia que cada uno tiene al tener un encuentro con Dios. Y a veces nosotros no tenemos esa obediencia simplemente porque no conocemos lo que hemos abrazado. Y este texto que acabamos de leer es muy interesante porque dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hay una condicionante, como lo conversaba ayer, hay una condicionante. No a cualquiera, no al que lo sugiere, sino al que tiene mis mandamientos. Cuando hablamos de tener, hablamos de pertenencia. Los conoce, los reconoce, sabe quiénes son, cuáles son lo que él exige. Un encuentro con Dios. A Moisés le significó sacar sus sandalias para tener un encuentro con Dios. Sí, lo más interesante de esa imagen, imagínense, hermano, salimos, nos topamos con algo de afuera y se empieza a arder. Y de adentro del árbol dice: oye, quítate la sandalia. ¿No uno no se desesperaría? Una cosa, hermano, es que
Te hablan adentro del árbol, por hermano. Estáis fumando algo raro, el fentanilo está haciendo efecto. Pero imagínense, un encuentro con Dios a Moisés le significó despojarse del único recuerdo que él tenía físicamente de Egipto. ¿Quién era? Sus sandalias. Un encuentro con Dios no traerá en nosotros el despojarse. Podemos ver que en la dinámica de este sermón quiero llevarlo a eso. Cuando la presencia de Dios en la vida del cristiano escasea, es muy peligroso. En el tiempo de Samuel, la palabra lo dice, textualmente lo dice, búsquenos en el primer libro de Samuel. Si no me cree, búsquelo. Que dice esa palabra, la palabra de Dios escaseaba en Israel. Habiendo sacrificios, habiendo sacerdotes, estaba el arca, escaseaba la presencia de Dios. Palabra de Dios escaseaba. Y hay un tiempo en la iglesia en que la presencia de Dios es real, tangible. Hemos vivido en estos días los que han podido disfrutar y hemos podido disfrutar de su presencia, que la presencia de Dios ha sido tangible. Y yo le he dicho que desde el partir de la iglesia hemos visto mover de Dios sobre nosotros. Pero yo le digo cuando cosas, yo le digo cuando. ¿En qué iba? Se me olvidó. Que la presencia de Dios, cuando nosotros hemos vivido mover de la iglesia, donde el Señor se ha movido, se ha actuado, y eso nos ha traído una correlación en la vida del cristiano. Cuando la presencia de Dios marca tu vida a fuego, trae un cambio. Pero a veces nosotros la externalizamos, la superficializamos. Pensamos que está en el enfoque en el sentir y no en el comprometerse, en obedecer a lo que estamos sintiendo. Ese sentimiento nos va a llevar a buen puerto si tú y yo no obedecemos a sus mandamientos y guardamos sus mandamientos y establecemos una relación profunda con Dios. ¿Saben por qué? Porque el pecado puede esconderse en una iglesia que no busca al Señor. Hoy tenemos reuniones, pero no siempre tenemos su presencia tangible. Tenemos predicación, pero no siempre tenemos quebrantamiento. Y el quebrantamiento, dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos Biblia, pero no siempre tenemos fuego. El problema no es la falta de conocimiento, el problema es que en el corazón del hombre ha dejado de amar a Cristo, ha dejado de relacionarse con Cristo y hemos sustraído esa verdad, ese amor a Cristo simplemente por disposiciones que la adversidad ha puesto sobre nosotros y hemos abrazado eso. Nuestras prioridades han cambiado. Hay un texto que a mí me encanta y que se lo quiero regalar. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Podemos tener necesidad de muchas cosas, o podemos no tener necesidad de nada, hermano. Pero lo del Señor, eso, hermano, no podemos dejarlo pasar por alto. Somos una generación que necesitamos ver a Dios de una manera más presente. Y eso es simplemente responsabilidad de cada uno de nosotros que ha decidido amar a Cristo de una manera profunda. Y si ha decidido amar a Cristo, por las consecuencias vamos a guardar sus mandamientos. Y la promesa que dice que cuando suceda esa receta, me manifestaré en él. Por lo tanto, hoy el sermón tiene que ver con el significado de decir, Señor, manifiéstate en mí. Porque el peligro que hoy tenemos en el siglo 22, 21 que estamos, ¿cierto? 21. El problema aquí no es que no tenemos estructura, no es que no tenemos predicadores, no es que no tenemos iglesia, no es que somos perseguidos por nuestra fe, no es que nosotros estamos siendo una olla común porque la gente no lo recibe en nuestro trabajo. Ese no es el problema. No es el problema que veamos a la gente de afuera que no cree en el Señor como nos mira como inadaptados. Ese no es el problema. Encajamos en una sociedad que no cree. Compartimos con ellos, nos reímos con ellos, ¿o no? Compartimos un tecito, compartimos risa. Espero que no sea de doble sentido. Pero compartimos con ellos. Y ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema que decía William Booth en el siglo XVIII? Mira. Ahora, Josué. El mayor peligro del siglo XX
Mire, siglo XX, estamos en el XXI. Será la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin infierno. Y la va a dejar ahí nomás, mi querido, no la mueva. Vamos a ocuparla para que usted recuerde lo que yo quiero compartir hoy día. De eso se trata el mensaje hoy día, hermano. ¿Qué clase de cristianismo nosotros estamos llevando? ¿Qué clase nosotros de cristianismo estamos llevando a la sociedad que hoy está viviendo? Y si no decimos amar a Cristo, ¿qué clase de evangelio estamos llevando? Queremos que la presencia de Dios se manifieste, pero ¿para qué si quiero que se manifieste en mi vida? ¿Para ser un buen cristiano? ¿O para que de verdad el Señor cumpla el propósito por el cual Él me llamó? ¿Qué es lo que pasa cuando un corazón busca a Dios? Genera esa oración que yo la ejemplifico con el Salmo 51 cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches delante de tu presencia, ni quite de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Está siempre arraigado en esto un corazón sensible, un corazón que se examina constantemente. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? En una profunda reflexión a diario. No solamente los domingos cuando nos congregamos o cuando se conecta, sino es a diario. En una relación constante. Usted, yo no creo que ame a su pareja solamente cuando llegue la quincena a fin de mes. Es una relación diaria. Es una relación cuando están enfermos, se cuida. Cuando necesita algo, se conecta. Entonces, la relación con Dios no se puede sustraer a un solo domingo de congregarse, a un solo martes o jueves de congregarse, de escuchar una palabra. Cuando nosotros amamos a Dios, toda nuestra prioridad cambia, hermano. Lo involucramos en toda parte de nuestra sociedad, en todas nuestras acciones, en nuestro hablar, en nuestro cantar, en nuestros deseos más íntimos. Le permitimos al Señor que vaya a esas áreas que están ocultas en nuestro ser y haga lo que quiera, lo que tenga que hacer. Porque, ¿sabe? Esto no se sustrae solamente para algunos, porque la palabra de Dios dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que lo invocan, de verdad Él es cercano. Él no hace exclusión en este aspecto. Aquel que clama, yo le responderé. El problema es que nosotros no nos volvemos a Dios. Queremos nosotros simplemente simplificar el evangelio, hermano. Y eso que está escrito de William Bowden en 1800 creo, que lo escribió. Él veía ese peligro en su sociedad y en la de adelante, en la posterior. Y mucho más ahora la vemos latente cuando nosotros del verdadero cristianismo sacamos la obra del Espíritu y pensamos que el Espíritu es solamente para sentir y para sentir algo. El Espíritu de Dios, hermano, es más que sentir. El Espíritu Santo es aquel que genera lo que dice ahí en rojo, una regeneración, un corte y un nuevo crecimiento. Y si nosotros no hemos tenido ese nuevo crecimiento o esa nueva raíz, cuando hablamos en el libro de Colosenses, capítulo 2, cuando dice que es el primogénito de toda creación, los testigos de Jehová dicen que Jesús fue creado, porque dice es el primogénito de toda creación. Pero la raíz primaria de esa palabra está en griego, que significa de raíz primaria. De eso creó todo. Y cuando hablamos de eso, el Señor nos creó de ahí, y su relación de ahí partió con nosotros, diciendo que esa cercanía de Dios y Él también la iba a tener con nosotros. También iba a ser cercana a nosotros. Hermano, el peligro cuando la fe se vuelve una rutina, y una de las cosas más peligrosas de este mundo y del cristianismo es en el hoy, no solamente es el pecado visible, sino es una rutina espiritual. Es leer la Biblia sin escuchar, es orar sin buscar, es ir a la iglesia sin amar a Cristo profundamente. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está nuestra verdadera identidad? No está de afuera, hermano, no está en el trabajo, está en mi relación con el Señor a través de su Espíritu para arrepentirme de mis pecados, hermano. Hermano, no solamente el Espíritu Santo viene a ti a hacerte una buena persona, viene a mejorar tu calidad de vida, hermano, viene a mejorar tu perspectiva de la vida.
¿O no? Y si tú de alguna manera y yo no tenemos esta verdad apropiada, no solamente en nuestro intelecto, sino en nuestro corazón, jamás experimentaremos la verdaderamente libertad. Jesús la expresaba en el Evangelio cuando dijo, y conoceréis la verdad. No la verdad que es el pastor, no la verdad que es los líderes o la iglesia, es la verdad de Cristo. Si Cristo es nuestra verdad. Y cuando experimentamos a Cristo, experimentamos verdaderamente lo que dijo William Wallace. Libertad. Y esto no se vuelve una rutina. Todos provenimos de iglesias diferentes, hermano. Con contextos distintos. Con formas de hacer diferentes. Pero el fondo debe haber sido el mismo. Cristo por sobre todo. Si la verdad de Cristo no se enseña, entonces se cumple en la iglesia lo que dijo William Booth. Cuando simplificamos el evangelio, no le damos la carga necesaria, cuando no hay arrepentimiento en la iglesia, cuando no hay verdadero sacrificio, cuando no hay una regeneración. Y eso es un peligro latente en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? El problema es ese, ¿no? Porque en el libro de Corintios, en el capítulo 1 dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Y que el templo del Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo lo dice como una pregunta, pero ¿no sabemos qué pasa eso? ¿No saben que todos ustedes y los que estamos aquí somos templos de Dios viviente? Y Pablo después en otras cartas dice, donde es columna y baluarte de la verdad. Habla de columna, de baluarte de la verdad. Esa es la iglesia. ¿Acaso ignoramos eso? ¿Lo pasamos por alto? ¿Lo hemos leído una y otra vez y no le tomamos el peso a esas palabras? No dice la estructura. Dice que nosotros somos templos del Espíritu. ¿Y por qué lo dice? Porque cuando él en el Antiguo Testamento puso la ley en tabla, la gente no lo valoró. Empezó a valorar más el templo, más lo externo, que la profundidad que él le quería dar en la relación personal e íntima que Dios tenía con su pueblo. Porque cuando hizo el tabernáculo, lo que quería decir es que yo estoy en casa. Y todos los sacrificios que se hacían, todo este lavamiento del Levítico era para que el pueblo sea santo, para que Dios pudiera habitar con su pueblo. Cuando ellos recorrían el camino a Egipto, miren, eso es lo que explico aquí. El tabernáculo estaba al medio y todas las carpas y todas las tribus estaban a su alrededor, diciendo, en el centro estaba el tabernáculo, que significaba la presencia misma de Dios, habitaba con ellos. Pero ellos no lo valoraron. Porque el problema de todo hombre y toda la mujer, de todas las mujeres, es el corazón. Es el corazón. Y el Señor dijo, y lo corrobora en el libro de Hebreos cuando dijo y dice, ya no pondré sus leyes en piedra, sino la esculpiré en el corazón del hombre. Por lo tanto, hermano, no ignoremos que este texto nos enseña que la presencia de Dios no es algo físico, sino que está dentro del hombre y ese hombre le pertenece a Cristo. Cristo nos dijo, me manifestaré a una multitud. Y dijo, a Él. Porque esto no significa a un grupo de gente, sino a aquellos que están dispuestos. Aquellos que dicen, yo quiero correr esa meta. Aquellos que dicen, hay cosas que no me cierran en el cristianismo. Hay cosas que a mí no me cierran. Yo quiero ir más allá. Porque, hermanos, los que predicamos y enseñamos, a veces coartamos esa libertad y ponemos carga a la gente para que vea muchas más cosas de las que son más simples. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Y Él es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Lo simplifica o no lo simplifica? ¿Simplifica el llamado de Dios? Claro que lo simplifica. No tiene que pasar por una innumerable clase de discipulado para saber que Dios lo puede usar. Si al que ora le resulta, al que busca, halla, al que golpea, se le abre. Cuando dice ese famoso texto de Apocalipsis 3, yo estoy a la puerta y llamo. No es un texto evangélico, hermano, para predicar en la calle, es un texto que está yendo a la iglesia. Oye, me han dejado afuera.
al Espíritu, aquel que hace la pega, aquel que te redimió, aquel que te convenció de pecado, lo dejaron afuera, abrazando más la estructura que al mismo Dios. Y eso ha sucedido en las iglesias. Amamos más el dogma y la estructura más que la obra del Espíritu. Y sin la obra del Espíritu, hermano, cerremos la iglesia, vámonos para la casa, ¿sí? Y esperemos que suceda. Porque si Él no está en casa, hermano, estáis perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Si la obra del Espíritu no está latente en nuestra vida, ¿cómo está latente? Abro mis ojos, contemplo una nueva mañana y digo, Señor, aquí estoy a tus plantas, examíname. Aquí estoy. Antes de hacer cualquier cosa, hermano, antes de decir buenos días a tu esposa, a tus hijos, examínate, preséntate delante del Señor. Hay un famoso cántico que me gusta a mí de un grupo que se llama En tu presencia. En la mañana cantaré tu misericordia y en la noche daré gracias por tu amor. Me presento ante ti, hermano. Hay un famoso cántico que dice, tú eres Dios que no se complace en la maldad y que todas las mañanas me presento ante ti. Hermano, no ignoremos esta verdad. El corazón de nosotros tiene que volver a amar a Cristo apasionadamente. Un corazón que vuelve a obedecer, un corazón que vuelve a buscar a Cristo en lo secreto, comienza a arder y moverse en base a esa verdad, a la que ha conocido en secreto, hermano. Si lo que nosotros hacemos acá, ordenadamente y queriendo de alguna manera, nosotros suministrar un momento en su palabra y en su presencia para que después tú en la semana lo sigas cultivando. Pero no puede depender de esto tu vida espiritual. No puede depender de un culto de un domingo o de la semana o de un cántico tu vida espiritual. Tu vida espiritual depende de lo que hagas tú en secreto. Esto te genera un impulso para que tú sigas remando. Pero el verdadero cristianismo se vive mañana cuando entremos a trabajar. Cuando hacemos el turno, vea. Y aquel que quiero ahorcar, tengo que amar. El cristianismo no se vive en estas cuatro paredes. Aquí disfrutamos de su presencia, pero afuera vemos realmente de qué madera somos hechos, hermano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo, el cual está en vosotros y que tenéis de Dios, y el cual no sois vuestro? Aquí está hablando que aquel que ama, está diciendo que aquel que ama, ya no se pertenece a sí mismo, sino pertenece a Cristo. El amor verdadero a Cristo no mide por lágrimas, no se mide por lágrimas momentáneas, hermano. No se mide por una obediencia silenciosa. Se mide cuando nadie te ve. Se mide cuando el pecado te llama y tú lo rechazas. Se mide cuando tienes que elegir entre tu voluntad y la voluntad de Cristo. ¿Me levanto hoy día para la iglesia o no me levanto para la iglesia? Porque usted creo que mañana no va a decir ese ejercicio cuando tiene que ir a trabajar, ¿o no? Porque muchos nos levantamos, hoy no quiero trabajar, pero después ve todo lo que tiene que pagar y se levanta igual. ¿Por qué con el cristianismo lo simplificamos? Ay, es que no quiero, está lloviendo. Ay, es que no quiero orar. Es ahí donde se prueba lo que verdaderamente eres. Cuando te confronta contigo mismo, cuando ves la cruz. Claro, la cruz, hermano. Gloria al Señor por la cruz. Pero la cruz también nos llama sacrificio, abnegación, arrepentimiento, regeneración, conocimiento de Dios. Y al conocimiento tenemos que agregar vivencia. Porque lo que estamos viviendo ahora es simplemente un ápice de lo que Dios puede hacer con uno. Pero si tú lo quieres hacer, está a tu disposición. Si no lo quieres hacerlo, también está en tu decisión. Pero no puedo llegar al cielo a decir, es que a mí nadie me lo dijo. Si tú no avanzas más en el cristianismo o te quedas chantado en el pozo, en el lago, en el lobo cenagoso, no va a ser porque Dios no te llamó, va a ser porque tú y yo no respondimos claramente a lo que Él ya estaba haciendo. Porque el Señor llama a una generación a que haga la pega. Un creyente decide obedecer aunque le cueste. Algo comienza a arder cuando nosotros hacemos eso a tu interior. Por eso,
Cuando la mujer samaritana se encontró con el maestro y le dijo, de tu interior correrá un río de agua viva, está diciendo, cuando a ti te encueste, cuando a ti te empiece a costar, cuando a ti te empiece a te sientas expuesta y sientas que esto te tiene que avanzar, va a correr un río de agua viva de tu interior que te va a dar la fuerza y la voluntad para decidir por él. Lo que nosotros queremos hacer muchas veces es hacer un gallito con Dios, hermano, y trabajar base en nuestra fuerza. Y nosotros, hermano, yo se lo dije la semana pasada, se lo ilustré cuando el Señor ya nos dio el cinturón del campeón, hermano. El otro puede decir muchas cosas, pero mientras tú te sientas y digas, habla nomás, si yo tengo cinturón, ya te ganaron. Y ese triunfo te lo dieron a ti, sin merecerlo. Cuando Cristo se manifiesta, todo lo cambia. Cuando Cristo se manifiesta en un corazón, la Biblia deja de ser un libro y se vuelve la voz de Dios, hermano. La oración deja de ser una rutina y se vuelve una necesidad. El pecado deja de ser pequeño y comienza a doler. Comienza a doler el fallar. La Biblia tiene un peso específico sobre tu vida, sobre tus relaciones, sobre lo que tú quieres emprender. Y no podemos poner excusas, hermano. Aquí no hay excusa, hermano. El ladrón en la cruz, ¿tuvo alguna excusa cuando iba a morir? Y ahí ilustra lo que pasa en la sociedad hasta el día de hoy. Uno que cree y otro que sí cree. Y la gracia se manifiesta a los dos. Estaba disponible a los dos. Estaba accesible a los dos. Estaba al lado de ellos. Pero solo uno lo entendió. Solo uno lo entendió. Hermano, a lo mejor me van a tirar de hereje, ¿eh? Pero yo siempre he escuchado que antes que venga el Señor va a haber un gran avivamiento. Y muchas almas van a llegar a redil. ¿Ustedes creen que va a ser así? ¿Ustedes creen que no? Si viniera el Señor, ¿usted cree que la mayoría de la gente que vamos a la iglesia nos iríamos con Él? Honestamente. Cuando la Biblia dice, ¡ay! Cuando venga, uno será tomado y el otro dejado. Uno estará en el campo y será arrebatado y otro se quedará. Aquí hablamos en matemática, hermano, simple matemática, nunca fui bueno para las matemáticas, un 50%, hermano. Entonces, hermano, la Biblia no la tomemos solamente como un libro, sino como una voz. La oración no como una rutina, sino como una necesidad. El mundo deja de ser atractivo para ti, hermano. Deja de ser atractivo, aunque te digan y venga un celestito a rondarte por ahí. Eso va a dejar de ser atractivo para ti, porque tu vida está enfocada en la cruz, está enfocando en otra cosa. Y cuando sea el momento adecuado, va a llegar esa persona que de verdad va a cumplir tus expectativas, hermano. Porque hasta el día de hoy, pucha que te he equivocado. Yo doy gracias al Señor porque yo tomé una decisión a mis 20 años, conocer a Cristo. Y no fue por mi propia voluntad, sino simplemente fue por el hecho de que me sentía tan miserable en mi vida, hermano. A mí nadie me enseñó el evangelio, hermano. Yo llegué solo a la iglesia. Mi abuela me estafaba para ir a la iglesia a acompañarla. Y yo de la edad de él iba a la iglesia. Y yo me quedaba dormido en las bancas, hermano. Intentaba orar y la baba me caía, hermano. Me acuerdo. En una banca roja. Pero cuando tuve necesidad, hermano, cuando vi la muerte muy cercana de gente, de personas que yo conocía, la amargura de mi corazón, hermano, no tenía ninguna satisfacción. No hacía nada en mi casa, me levantaba y quedaba desocupado. Miré un cielo y dije, Señor, si esto es verdad, ayúdame a creerlo. Me puse arriba del techo de mi casa, de mi mamá, miré la estrella y dijo, Señor, no vengas porque no estoy preparado. Entonces cuando decidí caminar y decir, voy a ir a la iglesia, romper mi carne para ir, no fui capaz de entrar el primer día a la iglesia y dije, Señor, esto no me puede ganar. Porque había una lucha espiritual entre mí para poder llegar. Digo que esto es espiritual, hermano. Y es peligroso, es peligroso. Hermano, que venga alguien a la iglesia es bonito, pero no te garantiza tu estadía final. Podemos mentirnos, hermano, y vivir un cristianismo sin Cristo, una fe sin Él, y mentirle a nosotros mismos. Y el día final, ¿saben qué? No desconozco.
Porque hay un precioso salmo que dice, yo estoy conmigo atento a la voz de tu súplica. La pregunta, tu relación con el Señor. Mi hermano, yo lo digo con mucho respeto, pero cuando falleció un amigo de nosotros, muy querido, ustedes a lo mejor lo vieron algún día aquí, fuimos a verlo, a su funeral, y no había ningún indicio de duda de dónde él iba a estar. He asistido a otros lugares en donde uno ha dudado para dónde se fue el hermano. No podemos predicar el Evangelio ni vivir un cristianismo sin el Espíritu. Hermano, convénzase de eso. Si el Espíritu de Dios no está en tu vida, nada podemos hacer. Porque acá voy a dar un poquito el ejemplo que di ayer. El que tiene mis mandamientos, el que los posee, no el que los memoriza, no el que los conoce, sino aquel que los guarda en su corazón para no pecar contra Dios. Ese será amado por mí y amado por mi Padre. Cuando habla de amado por mi Padre, no se lo dije ayer, será reconocido por Él. Si nosotros no podemos llegar al Padre sino por Cristo, y Él está diciendo, Dios es espíritu y no puede ver el pecado, hermano. Y cuando sucede eso, Él está hablando que cuando guardamos sus mandamientos, se elimina la opción del pecado y podemos ver que Dios nos está amando a través de Cristo. Y todo es borrado a través de Cristo. Seremos amados por Él y nos manifestaremos en Él. ¿Qué espera? El hablar en lengua, hermano, que sí, está muy bien. Son los frutos que vienen de Él, de mi relación con Él. Es la vivencia práctica de Dios sobre mi vida. Es que cuando sucede que estoy en medio de la tentación, logro decir que no. Empiezo a leer la Biblia y me empieza a iluminar su palabra, mi corazón. Y ahí se cumple el Salmo 119. Lumbrera es a mí tu palabra. Antes es oscura. No la entiendo, pero cuando viene el Espíritu me va iluminando y me va aclarando mi camino. A eso se está refiriendo, a esa manifestación también que se está dando. Cuando vea, acaso cuando, yo dije ayer en el camino de Maús, ¿no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras? Y cuando lo reconocieron fue cuando partió el pan. Antes no lo reconocieron. Le habló la Escritura desde Génesis hasta él y no se dieron cuenta que él era él. Eran seguidores, no eran personas cualquiera. Cleofas uno de ellos, eran seguidores de él. Y no lo reconocieron, hermano. Podemos estar toda la vida en la iglesia, hermano, y no reconocer el llamado del Salvador. Podemos haber cantado, ministrado, saltado, y eso no te garantiza nada. Porque está en medio de la iglesia y no reconoces quién es. Y podemos estar en el mismo círculo cristiano y estar perdidos, hermano. ¿Cómo este hombre? Miren, y después dice, no ardía, y después no estaba. ¿Saben lo que hicieron ellos, no, hermano? Habían recorrido, una cifra muy larga, habían recorrido como de aquí, yo lo ejemplifico, soy exagerado, ¿eh? Como de aquí a Quilicura caminando, hermano, y criticando, oye, este al final no era nada, es que decía que éramos. Y en ese camino se encontró con el maestro. ¿Saben lo que hicieron ellos, no? Partieron el pan, se dieron cuenta con ellos y se devolvieron corriendo a los discípulos y le dijeron, resucitó. Hoy en esta mañana necesitas volver al camino y decir, resucitó. Resucitó el maestro. Hermano, yo le he dicho muchas veces, yo no estoy ahí con tu ofrenda, hermano. Si tu corazón no está en eso, hermano, no lo hagas. No lo hagas, hermano. Mejor anda a comerte un completo y a la esquina, hermano. Porque te aseguro dos cosas. Va a subir de peso. Y la otra, ustedes ya saben cuál es. Lo más peligroso es acostumbrarse a vivir sin la presencia, sin sentir la carga de ser cristiano, hermano. Si yo me subiera arriba del Ale, no, porque arriba mío sí se lo siento. Yo soy real que vive como 1,90 m, él va a sentir un peso, pero va a poder caminar. ¿Cierto? Yo creo que sí, hermano. Sí, he bajado de peso, hermano. Va a sentir la carga, pero va a poder caminar, po.
Pero si yo estuviera abajo y caminara, no lo siento. Hagamos que yo soy el cristianismo, me pongo sobre él. Se siente la carga, hermano, de la carga de esto. El cansancio, el agotamiento, la falta de sueño, el comer poco, el sacrificar recursos para estudiar, orar, hermano. Se siente la carga, pero se disfruta, hermano, de una manera extraordinaria. Camina sin Cristo, pues, hermano. O simplemente vive en la iglesia sin Cristo y todo esto no te va a sentir la carga, hermano. ¿Qué es lo que va a pasar, hermano? Siempre digo lo mismo. Va a ser una mula iluminada por un rato. Hay creyentes que no están en unos pecados escandalosos, pero tampoco tienen su presencia. Oran sin fuego, leen sin escuchar, sirven sin amar, viven sin arder, hermano. En las oraciones, hermano. Sus oraciones no son cargadas con un sentimiento. Usted me decía, es que no somos de sentir. Es que estamos hablando porque estamos convencidos. Sí, pero cuando tú oras, cuando yo oro, pongo mi pasión en eso, porque lo estoy conociendo, por hermano. ¿Acaso cuando tú conocías a tu pareja, no te pasaba cosas cuando te iba a ver, hermano? Ya, pues cuando tú vas a encontrarte con el Espíritu y después hablas a Él. Yo estaba ahí parado, Señor, gracias por poder predicar, porque voy a hablar de alguien que yo conozco. Voy a hablar de alguien que yo conozco. No de alguien que yo no conozco. Lo que yo le estoy diciendo es que yo conozco de quién estoy hablando. No lo he visto, pero sé quién es. A diferencia de Juan, digo, este corre con ventaja. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, de eso hablamos. ¿De qué tú y yo hablamos? ¿De alguien que conocemos o alguien desconocido para nosotros? ¿O simplemente queremos llenar la tribuna con palabras lindas, hermano? El cristianismo no se trata de palabras bien armadas, no se trata de una buena doxología, no se trata de una buena prédica, se trata de conocer al autor y consumador de la fe. De aquel que te redimió, que te cambió y transformó tu lamento en baile. Y hoy tienes la dicha y el honor de poder hablar de él. Si este mensaje no te mueve, no te cierra, hermano, te regalo este salmo. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Hermano, un mover, un arder debe de nosotros generar un cambio profundo en mis relaciones personales, hermano. Es darme cuenta en el espejo que el peor desgraciado es el que estoy mirando, hermano. Y querer batallar, ¿saben por qué o no? ¿Por qué tanto buscamos al Señor? ¿Por qué tanto oramos? ¿Por qué tanto leemos? ¿Se dan cuenta por qué hacemos tanto hincapié en eso? ¿Saben por qué o no? Porque hoy estamos viviendo un cristianismo sin Cristo. Hoy no estamos viviendo un cristianismo en donde nuestras bases fundamentales están inscritas en su palabra, sino en las emociones que producimos cuando hablamos de Él. Y eso dura lo que dura un culto. Te vas a la casa y se olvida lo que viste aquí, hermano. Yo me acuerdo perfectamente, hermano, cuando a mí me pasó ese clip mental. Venía con la Roxana y le decía Roxana, bueno, en otro idioma, y decía, sentía que el cielo estaba aquí, que las estrellas estaban aquí, que todo me parecía diferente. Que mi vida de verdad había sido un clip mental. Y ustedes lo han vivido aquí en la iglesia cuando han sentido un toque del Espíritu. Y eso es un refuerzo para que nos animemos a ¿qué? A escudriñar su palabra y darnos cuenta que aquí está la verdad de las verdades. No hay otro, hermano, en quien podamos hallar vida eterna, hermano. Y puedo predicar algo evangelístico hoy, porque le quiero decir, lo que estamos viviendo no se compara a lo que Él quiere que vivamos con Él con nosotros. No se compara, hermano. Miren, un mover propio de Dios en nosotros no comienza en una iglesia, no comienza con un predicador, no comienza con un programa espiritual, comienza cuando, ¿sabes cuándo comienza, no? Cuando tú y yo como creyentes decimos, Señor, yo no quiero vivir sin tu presencia. Y entonces comienza un camino difícil, hermano. Un comienzo en donde tú tienes que empezar a hacer cambios en tu vida a través del Espíritu. No forzado por tu propia voluntad, porque es como cuando dicen, voy a bajar de peso, el lunes empiezo la dieta, y aparece el Michel, no, está el Michel, tengo un asadito. No empiezas por tu propia voluntad,
empieza simplemente a clamar al Señor y dice, Señor, ahora te involucro en mi vida. Ayúdame a hacer los cambios que debo hacer. Ayúdame a hacer las mejoras que debo de hacer. ¿Sabes lo que empieza? Volver al camino, volver a la obediencia profunda, volver a la oración secreta, volver al quebrantamiento real. Miren, lo tenía para más adelante. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblo, derramadlo delante del Señor vuestro corazón. El Dios es nuestro refugio. Yo quiero simplemente decir unas cosas que yo anoté acá que creo que van a ser importantes. Señales que tú puedes identificar en tu vida si Dios está haciendo algo en tu vida. Empieza a notarlas. Si tú quieres, el pecado te comienza a doler. Número 1. Cuando Cristo se manifiesta, el creyente ya no necesita que alguien le reprenda. El Espíritu te está convenciendo. Porque el Espíritu empieza a hablar dentro de ti. La oración deja de ser una disciplina y se vuelve una necesidad. Cuando Cristo se manifiesta, ya la oración no cuesta. La Biblia deja de ser un libro y se convierte en una voz. Cristo se empieza a manifestar y la escritura, tu entendimiento cambia profundamente tu vida. Tu corazón y mi corazón se vuelve más sensible. Una de las señales más profundas de esta es que ahí recién estamos despertando a la gracia. El corazón se vuelve sensible al pecado, sensible a la voz de Dios, sensible a la necesidad espiritual, sensible a su presencia. Cuando mi corazón antes estaba duro. Nace un amor profundo por Cristo, no algo emocional, no es un amor profundo, un amor que llega a decir, Señor, no quiero nada si no es tu presencia. Señor, prefiero perderlo todo antes de perderte a ti. Señor, quiero vivir para agradarte. El mundo pierde su atractivo y nace un hambre de santidad. No por miedo, no por obligación, no por hambre. El creyente empieza a decir, Señor, hazme limpio. Señor, quita de mí lo que te ofende. Señor, quiero parecerme a ti. Y cuando un corazón empieza a desear santidad, estás a la puerta de un despertar. Pregúntese, ¿qué es lo que usted quiere? Yo hablo con algunos hombres que no son cristianos, hermano, a mi trabajo. ¿Saben lo que quieren los hombres? Usted piensa mal al tiro, ¿ah? No. ¿Sabéis lo que yo quiero? Llegar a mi casa y tener paz. Es lo que quiero. Porque es una batalla llegar a la casa, hermano. Abro la puerta y empieza la batalla. Y muchos hombres quieren paz. La pregunta es, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que Cristo se manifieste en tu vida? Cristo no ha dejado de hablar. Cristo no ha dejado de buscar corazones. Cristo no ha dejado de querer manifestarse. La pregunta no es si Él quiere. La pregunta es que si tú quieres que te avive, que te despierte. La pregunta, ¿hay alguien aquí que le ame? ¿Hay alguien aquí que le ame? ¿Hay alguien aquí que le ame? El problema es que Cristo no quiere manifestarse. A la antigüita nomás. Tengo que pasar un aviso, lamentablemente, hermano. Sí Él ama a todos y no excluye a nadie, porque para todos está disponible, pero Dios hace exclusión. Jesús dijo, ¿me manifestaré a los religiosos? ¿No dijo, me manifestaré a los que más saben de la Biblia?
¿O dijo, me manifestaré a los más activos? ¿O dijo, al que me ama? El verdadero amor produce obediencia. La pregunta mía, ¿le amas? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Me acuerdo que el papá de la Marta un día predicó, y yo me acuerdo del mensaje. Cuando estaba Eliseo, creo que era Eliseo, y le dice, mete tus pies, po. El agua te llega hasta los pies. ¿Se llama la persona? Después hasta el tobillo, hasta que le mandó que te cubriera toda la cabeza. ¿Estás dispuesta a hacer eso? ¿Estás dispuesto a llegar allá? ¿Estás dispuesto a correr esa marca? ¿Sí o no? Vamos a probar después. El texto que acabo de decir, lo podemos decir muchas cosas sobre él, pero yo quiero confrontar con una pregunta muy seria. ¿Amo a Cristo o amo a la religión? ¿Obedezco cuando nadie me ve? ¿Cristo se manifiesta realmente en mi corazón? ¿Estoy viviendo en su presencia o es solamente de costumbre? Buena pregunta. Reflexiona sobre eso. Reflexionemos sobre eso y demos cuenta si realmente el Espíritu de Dios se está manifestando en mi vida, pero en mi corazón, y está generando esos cambios que debería generar. Pregúntate, respóndete. No lo digas aquí porque no te puedo avergonzar, hermano. ¿Saben, hermano? Te quiero consolar con estas palabras. Ahora sí, Josué, ¿puedes poner Isaías 57, verso 15? Porque así dice el alto y sublime, quien vive para siempre, cuyo nombre es santo, y habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humillado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu humilde y para vivificar el corazón contrito. Hablando de lo que está diciendo, se lo digo en la versión que a mí me gusta. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad. Fíjese, está hablando como el libro de Apocalipsis. Cuando usted interpreta el libro de Apocalipsis o de la clase de Apocalipsis, en algunos del capítulo, creo que del 7 hacia adelante, está hablando sobre lo que está viendo de arriba y después de la perspectiva de que lo está viviendo. Pero acá lo que dice el libro de Isaías es que el alto y sublime, el que habita en la eternidad, hermano, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y en la santidad. ¿Y saben con quién más o no? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón del quebrantado. Hermano, no necesitamos más conocimiento de él, hermano. No necesitamos, lo que sí necesitamos es volver a amar a Cristo. Hoy no necesitas más emocionarte, ni que la iglesia te emocione. Lo que necesitamos es una obediencia profunda a no pecar, a vivir en santidad, a buscar el rostro del Señor. Hoy no necesitas otro mensaje, necesitas que tu vida y mi vida la rindamos, la pongamos a las plantas y decirle, Señor, haz lo que quieras, pero haz algo en mi vida. Porque cuando el creyente vuelve a amar a Cristo de verdad, su presencia vuelve, la intimidad vuelve, el fuego vuelve. La pregunta mía, ¿eres creyente? ¿Vas a la iglesia? ¿Lees la Biblia? Esas no son las preguntas que debe hacerse uno. Permite que tu presencia suministre una verdad en mi corazón.
Permite que tu presencia vuelva a impactar mi vida y haga los cambios reales que yo necesito. El libro de Sofonías dice lo siguiente, y termino con esto. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Miren a las mujeres, porque las mujeres se les gusta esto, y callará de amor, y se regocijará sobre ti con cánticos. Lo repito de nuevo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Ahora el futuro. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con tus cánticos.